y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 1. He estado considerando, bueno, creo que el Señor me ha llevado a considerar en este tiempo lo que se ha dicho en las últimas enseñanzas desde acá, desde el púlpito, y en ver cómo parece ser este año el Señor está moviendo el corazón de el liderazgo de nuestra iglesia a afrontar algunos retos que no habíamos afrontado en el pasado. Este año, digamos que el Señor está colocando en el corazón de nuestros líderes a afrontar algunos objetivos, ¿no? Como congregación, y se está apuntando a algunas cosas. Mi papá ha hablado de eso desde el púlpito, ha dicho que este año tenemos el reto o el desafío de forma introspectiva, ver qué está motivando a cada uno de los ministerios de la congregación, pero no solamente ministerios, sino a cada uno de los hermanos, ¿no? Y se ha hecho la pregunta de ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y en esto de ver los desafíos, objetivos que tenemos como iglesia, el Señor ha cultivado en mi mente y corazón este concepto que vamos a ver en Apocalipsis, o esta iglesia más bien que se presenta en Apocalipsis, porque en Apocalipsis se presentan muchas iglesias, pero se presenta una de ellas, o se presentan, bueno, varias de ellas, como iglesias que son irrelevantes, ¿sí? Como iglesias que en medio del contexto en el que están, no están haciendo lo que se supone deberían hacer, o no están cumpliendo con los objetivos que se supone deberían cumplir. Y entonces Jesús, que es el que está hablando en Apocalipsis a las iglesias, empieza a acusar cosas, ¿sí?, de estas congregaciones. Entonces vamos a ir al capítulo 1 del libro del Apocalipsis y vamos a leer el versículo 4. Antes de empezar a leer, debemos, cada mis hermanos que nos acercamos a un pasaje de la Escritura o un libro de la Escritura, debemos tener claro qué tipo de texto es, ¿sí? Porque en la Escritura encontramos diferentes tipos de textos, ¿sí? Y cuando no tenemos eso claro, nos encontramos muchas veces enredados intentando sacarle cosas a textos que no son textos para eso. Me explico. En la Escritura hay textos poéticos, ¿sí?, como lo son los Salmos, como lo es Eclesiastés, como lo es Cantar de los Cantares, como lo es Proverbios. Hay poesía allí, ¿sí? Y hay cosas que se refieren de forma poética. Yo no puedo extraer ciencia de la poesía, ¿sí? Se supone que si estoy leyendo poesía debería ver qué es lo que está planteando allí el predicador o el rey o el profeta de Dios que está hablando esta poesía, y entender si está hablando de forma literaria de alguna, no sé, de algún suceso, de alguna plaga, de algún castigo, ¿sí? No utilizo eso para sacar ciencia. Si estoy leyendo un argumento, leo en la Biblia que lo que se está exponiendo es un argumento, entonces intento ver la línea de pensamiento lógico de dicho argumento y lo aplico al contexto que está. Si estoy leyendo un relato, una historia, entonces yo me adapto a un relato y veo si es un relato fantasioso, si es un relato real, y entonces de esa misma forma lo entiendo y lo aplico, ¿sí? No es lo mismo que yo empiece un relato diciendo había una vez, que ya ustedes saben que si lo empiezo así es algo que nunca pasó, a que yo empiece diciendo cierto día el hermano, cierto, es distinto. Entonces es muy importante entender qué es lo que estamos leyendo para así interpretarlo. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es un tipo de literatura específico en la Biblia y se llama literatura apocalíptica, ¿sí? Esta literatura, en el único lugar del Nuevo Testamento que aparece, es en Apocalipsis, ¿sí?, del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos literatura apocalíptica en diferentes libros. Daniel es un ejemplo, Ezequiel es otro. Libros en los que Dios, a través de sus profetas, utiliza esta literatura, ¿cierto? Esta literatura tiene un problema porque es llena de un montón de ilustraciones, figuras, símiles, paralelos incluso, cosas que son figurativas, otras que son literales, y que en medio de eso buscan comunicar una verdad o un principio. Y eso hace que en esta literatura en específico uno se encuentre con un montón de interpretaciones, ¿sí? Porque hay hermanos que disfrutan de
ver toda la simbología de esta literatura e intentar aplicar algo y ver por qué esto está aquí, por qué esto está acá. Otros hermanos, como debo confesar es mi caso, disfrutamos más de ver toda la pintura completa y de no enfocarnos tanto en tanto detalle, sino en entenderlo todo como una línea de argumento, ¿cierto? Y como un escenario completo, ¿sí? Que Dios está encajando desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Otros incluso han llegado a decir que este tipo de mensajes corresponden a épocas de la iglesia, como que de 1900 yo no sé cuánto a 1900 yo no sé cuánto éramos la iglesia tal, ¿sí? No vamos a tomar cartas en ese asunto esta noche. En primer lugar porque no tenemos tiempo para eso y en segundo lugar porque no es el punto al que quiero llamar su atención. El punto al que queremos conducirnos esta noche es, recordemos, empezamos hablando de eso, cómo podemos llegar a ser una iglesia irrelevante o una iglesia que no está impactando el entorno en el que está. Entonces, entendiendo ya eso, la literatura que nos ocupa esta noche, leamos el verso 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Está escribiendo entonces Juan, ¿cierto? Y está escribiendo preso en una isla, la isla de Patmos. En ese lugar, Jesucristo empieza a revelarle todo lo que va a pasar con el mundo, ¿sí? En el fin del tiempo. Y él empieza a escribir, dice aquí, a 7 iglesias en Asia, ¿sí? Para el ejercicio que vamos a hacer, mis hermanos, como ya dije, esto tiene muchas interpretaciones, pero nosotros vamos a entender esto literal, ¿listo? Como está aquí. Esto se está refiriendo a 7 iglesias físicas, iglesias que existieron en aquel entonces y que ocupaban un espacio físico en Asia Menor. ¿Listo? No lo vamos a entender como épocas del tiempo, ni como momentos de la historia, ni como momentos importantes en la escritura. No. Vamos a verlo como la escritura nos lo muestra aquí. Iglesias físicas. ¿Listo? Jesucristo está mandando un mensaje a una iglesia. Como si Jesucristo quisiera mandar un mensaje a la iglesia, hermanos, en Cristo, Berea, ¿sí? Que se reúne en la Alameda. Después de eso, él empieza entonces a relatar sus cartas y envía estas cartas a las 7 iglesias. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que eso de que aparezcan grupos de 7 son muy comunes, ¿sí? Está permeado todo el libro de Apocalipsis de grupitos de 7, ¿sí? Por ejemplo, los hombres han estado dedicando tiempo al libro de Apocalipsis, ¿no? Recordarán que tenemos 7 iglesias, pero también tenemos 7 candeleros, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus, 7, ayúdenme, exacto. El grupo de 7 se repite mucho en el libro de Apocalipsis y Dios separa 7 semanas, dice que quedan pendientes, ¿no? Entonces, este número parece repetirse mucho en el libro de Apocalipsis. Hay toda una rama de la teología, mis hermanos, dedicada a estudiar eso, se llama numerología, y estudia los números a lo largo de toda la escritura, ¿sí? Nuevamente no vamos a profundizar en eso, pero simplemente vamos a decir que este número 7 a lo largo de toda la escritura ha significado algo que es pleno, ¿sí? Así como cuando Dios en Génesis dice la escritura que en 6 días hizo todo lo que ven nuestros ojos, esta creación, y en el 7º descansó, ¿sí? Este número 7 ha comunicado a lo largo de toda la narrativa bíblica perfección, algo que es completo, algo que está pleno, ¿sí? Y si quisiéramos ahondar en eso, las siete cosas, cualquiera que sea, que se nombran en Apocalipsis, nos muestran algo completo de Dios. Por ejemplo, las 7 plagas parece estar hablando de la perfección de la ira de Dios. Vemos la perfección de la adoración de Dios en el escenario espiritual. Capítulo 4, cuando habla de los 7 ángeles adorando.
podríamos hablar de la plenitud del juicio de Dios, de la plenitud de su ira, de la plenitud de su adoración, de la plenitud de su pueblo, de la plenitud del ministerio del Espíritu Santo, cuando habla de las 7 trompetas que están siendo tocadas. Podríamos ver cómo la plenitud hace parte de este número 7, ¿cierto? Y aquí está escribiendo entonces a 7 iglesias, ¿cierto? Que como ya vimos, existieron y son 7 iglesias físicas, ¿sí? Pero entonces estas iglesias abarcaban lo que era la obra misionera más importante en aquel entonces, porque eran las iglesias más influyentes, más grandes, y que digamos marcaban más peso en la historia de la iglesia en aquel momento. Entonces Jesús le está escribiendo a estas iglesias. Y fíjense que dentro de la estructura que uno puede ver en estas cartas, hay como un patrón que Jesús sigue. Él empieza alabándoles, por lo general empieza diciendo, mira, yo conozco de ustedes que tienen esto bueno, y empieza dando sus puntos que tiene como que bendice o que reconoce de esta iglesia. Después de eso, da el contraste y dice, pero tengo estas cosas contra ti. Y termina diciendo, arrepiéntete de eso. Solamente hay 2 iglesias a las que no le pide Jesús que se arrepienta. Es la iglesia Filadelfia y la iglesia Esmirna. En estas 2 iglesias Dios no halla nada malo y no les pide que se arrepientan de absolutamente nada, ¿sí? Hay otras, por el contrario, que no tienen nada de bueno y Jesús no les reconoce nada de bueno, como es el caso de la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, podemos leer verso 14 en adelante. Si ustedes leen eso se van a dar cuenta que no hay nada rescatable en esta iglesia, ¿sí? Entonces los mensajes tienen esa estructura, pero hay cosas diferentes en cada mensaje, ¿no? Hay unas que Dios le dice arrepiéntete, hay otras que Dios le dice pues no, ustedes no tendrían que arrepentirse de nada, hay otras que Dios dice ustedes definitivamente no tienen nada bueno, reestructuren todo eso. Y es como la estructura de las cartas en general. Vamos a tomar como ejemplo esta noche el mensaje a Pérgamo, que está en el capítulo 12. Le voy a pedir a un hermano que lea por favor del versículo 12 al versículo 13. Apocalipsis 2, 12, 13. Hasta ahí. Y escribe al ángel. Ya ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Porque en nuestra mente cuando pensamos en ángel, pensamos en un ser alado, ¿cierto? Y entonces en algo divino. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta, mis hermanos, y empezamos a ver la palabra específica que utiliza aquí Juan, la transliteración literal de esa palabra es mensajero, ¿sí? Mensajero. Y a lo largo de la historia bíblica hemos tenido varios mensajeros, ¿no? Hemos tenido mensajeros celestiales que comunican cosas entre Dios y los hombres. A muchos personajes, no los vamos a nombrar, pero a muchos personajes se les apareció, se les reveló algo a través de un ángel. Hemos tenido también a lo largo de la narrativa bíblica mensajeros de Satanás, es decir, no mensajeros celestiales, sino mensajeros de Satanás. Pero también hemos tenido mensajeros terrenales, personas que Dios utilizó para comunicar un mensaje. Encontramos muchas veces que esa palabra que se utiliza para los 3 es la misma y solamente se distingue la diferencia por su contexto, por lo que está pasando en el momento, pero la palabra es la misma. Hay palabras que cambian su significado dependiendo del contexto, aunque la palabra sea la misma. Ejemplo, Santiago compró una casa. ¿Qué compró Santiago? Un predio, una edificación. Santiago y su casa sirven a Jehová. ¿Quiere decir que el predio que yo compré, los ladrillos, sirven a Jehová?
¿De qué estamos hablando? ¿Ahí qué se refiere casa? Familia. Cuando Josué dice, yo y mi casa, ¿está hablando de el ladrillo, de la madera? De su familia, pero es la misma palabra, es casa. Entonces yo puedo decir, yo compré una casa, pero también puedo decir, yo y mi casa servimos a Jehová. Entonces fíjense cómo es la misma palabra, pero dependiendo del contexto, cambió el significado. Pasa lo mismo acá. Ángel significa mensajero. Lo único que lo hace cambiar el significado es el contexto. Entonces aquí, mis hermanos, no debemos entender como que está hablando algo espiritual, sino que está hablando al mensajero de esa iglesia en específico. La persona que lleva el mensaje en esa iglesia, llámelo usted pastor, llámelo usted líder, llámelo usted obispo, llámelo usted anciano, llámelo usted persona que está en liderazgo, llámelo usted el nombre que le quiera poner, ¿sí? Pero entonces está hablando Jesús a la persona que está puesta como cabeza de esta asamblea, como liderazgo, y le está diciendo, mira, esto es lo que yo quiero comunicar, ¿listo? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesús, ¿no? Es el que dice eso. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Vamos a leer esta parte y vamos a ver que aquí es la parte de la carta donde Dios está reconociendo aquello que alaba de la iglesia, ¿no? Aquello que él dice es bueno. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿A quién le está escribiendo? Le está escribiendo, exacto, al liderazgo de la iglesia, que está ubicada en Pérgamo, que dice la escritura, esta iglesia está ubicada donde mora Satanás. ¿Qué quiere decir eso? O sea que Satanás se compró un lote y Satanás construyó una casa allá y allá es donde vive Satanás. O sea que si yo voy y viajo ahorita a lo que es Pérgamo, allá va a estar Satanás en su casa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que responder la pregunta entonces, ¿dónde mora Satanás? Porque entendemos nosotros, no está diciendo que Satanás tenga una casa en Pérgamo y que entonces ahí es donde vive, ¿no? Jesús dijo de Satanás, el príncipe de este mundo, ¿sí? ¿Dónde mora Satanás? En el mundo, ¿cierto? Mundo, cuando está hablando allí Jesús, la palabra que utiliza, mundo, es otra palabra que cambia de significado dependiendo del contexto. En la Biblia está llena de eso. Por ejemplo, dice, porque tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está hablando de personas, exacto. No está hablando de que amó al planeta Tierra, ¿no? De los elementos que lo conforman, sino personas. Pero aquí está hablando del príncipe de este mundo. ¿Qué se refiere? ¿Qué es el príncipe? Exacto, se está refiriendo al sistema que gobierna, ¿no? La potestad del aire. Entonces Satanás no es que esté viviendo solamente ahí en Pérgamo, él vive en todo el mundo. ¿Y la iglesia dónde tiene su morada? Aquí en esta esfera terrenal, donde mora Satanás, ¿listo? Y donde mora Satanás, que es donde está la iglesia también, ¿qué está haciendo esta iglesia? Yo conozco tus obras y dónde moras. Es decir, lo que está reconociendo aquí Jesús es, yo reconozco tú dónde vives, dónde estás ubicada y lo que haces en ese lugar donde estás ubicada, ¿sí? Es lo que está diciendo verso 13, yo conozco tus obras y ¿qué más conozco? Y dónde moras, ¿sí? Yo sé dónde moras tú y sé lo que haces en el lugar donde moras, ¿sí? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Quiere decir que esta iglesia, que está en un contexto totalmente hostil y en una persecución totalmente radical, donde por aquel entonces a los gobernantes les gustaba atrapar a los cristianos y torturarlos y hacer cosas inhumanas, despreciables con los cristianos. En ese tiempo, en ese contexto, donde Satanás está gobernando todo ese sistema y está sembrando un montón de ideologías, la iglesia ¿cómo está? Reteniendo, ¿qué retiene la iglesia? Exacto.
no has negado mi nombre y no has negado mi fe. En medio de ese contexto, la iglesia sigue firme, ¿sí? Eso, mis hermanos, es a lo que quiero llamar nuestra atención. Por eso no me quise desviar en los pequeños detalles que tiene esto, ¿sí? En las iglesias, en los números, bueno, todo lo que uno podría profundizar en esto, porque ese era el punto en el que quería llegar. La iglesia relevante para el Señor es la iglesia que en medio de todo este contexto hostil retiene mi nombre y mi fe, aun cuando les cueste la vida, como Antipas, mi testigo fiel. Es lo que sigue diciendo. Has negado mi fe, y aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es una iglesia que retiene su fe y el nombre del Señor, aun cuando eso le cuesta la vida. Aun cuando en medio de ellos hubo uno que no sé qué pasó, tal vez lo secuestraron, tal vez lo asesinaron, tal vez fue decapitado, lo que sea que hayan hecho, pero mantuvo firme su fe y el nombre del Señor. Eso es una iglesia relevante, mis hermanos. No una iglesia que está buscando ocultarse, no como muchas sectas o muchas denominaciones o doctrinas han hecho pensar de que entonces yo tengo que ir por allá y encerrarme en un monasterio, en un monte, por allá lejos de la civilización para no contaminarme del mundo. Eso no es ser relevante. Eso no es estar impactando, ¿sí? La iglesia del Señor no fue pensada para que esté oculta, para que esté, no, es que nosotros estamos aquí excluidos porque el mundo nos contamina. La iglesia del Señor, ¿dónde está? Donde mora Satanás, allí está. Yo conozco donde moras, donde Satanás tiene su guarida. La posición de la iglesia, mis hermanos, nunca es de reprimirse, de retraerse, nunca es de timidez, más bien es de acción, más bien es de una que está en medio de territorio enemigo, de territorio hostil, pero allí sigue firme, con un mensaje, un nombre y una fe que saca a personas de ese territorio enemigo. A eso se refería Jesús cuando dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades son las puertas del Hades las que no prevalecen contra la iglesia. ¿Cuál es la imagen que Jesús está mostrando allí? Cuando un ejército iba a atacar una ciudad, ¿con qué se encontraba? Con que la ciudad tenía murallas. Acuérdense de Jericó, ¿sí? La gente está diciendo, nosotros cómo vamos a apoderarnos de esa ciudad si mire esas murallotas que tiene, no podemos, ¿sí? Entonces cuando iban a atacar una ciudad, un reino, un imperio, se encontraban con murallas. Bueno, lo que Jesús está diciendo es, mi iglesia va a atacar las puertas del Hades y esas puertas del Hades no van a prevalecer, no se van a mantener en pie contra ella, sino que cuando ustedes las ataquen, van a caer como en Jericó. Entonces la posición de ustedes no es como unos que están acá escondidos porque el mundo nos contamina, es de unos que están en posición de ataque y que están yendo a territorio o que están en medio de un territorio enemigo, peleando una batalla, quitándole almas al diablo, es así. Reteniendo un nombre y una fe que es capaz de sacar gente de la esclavitud que las tiene el diablo, sacar gente de la mentira que la tiene el diablo y de la muerte eterna que la tiene el diablo. Esa es una iglesia relevante. Es una iglesia que influye en el entorno donde está. Es una iglesia que, como los demás personas en Hechos decían cuando veían a la iglesia primitiva, trastorna el mundo. Las demás personas veían a la iglesia primitiva y decían, ahí vienen esos que están trastornando el mundo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Acuérdense del negocio de Éfeso, cuando se acabó todo eso porque empezaron a decir que los libros de hechicería eran mentiras y los creyentes empezaron a creer y bueno, se armó todo este problema allí. Mis hermanos, es la radiografía o la imagen de una iglesia relevante. Una iglesia que mantiene su nombre, su fe en un territorio hostil. Una iglesia que está donde mora Satanás y que estando allí retiene un nombre y una fe. Pero entonces, después de ver eso,
el contraste, un hermano que por favor lea el versículo 14. Hasta ahí. Ahora viene el otro lado de la carta, ¿no? Lo que ya no es tan bueno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Menos mal que eran unas pocas cosas, ¿no? Las que tenía contra esta iglesia. Si nosotros empezáramos a leer estos versículos 14, 15, y tuviéramos el tiempo y el espacio, tal vez las preguntas que saldrían en nuestra mente es, bueno, ¿quién es Balaam? ¿Qué es lo que enseñaba Balac? ¿Cuál era el tropiezo que ponía a los hijos de Israel? ¿Quiénes son los nicolaitas? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué estaba pasando en aquel momento con ellos? Y hermanos, si les interesa todo ese tema, estúdienlo. porque porque es un tema para muchas enseñanzas, es un tema extencioso. Y vuelvo y digo, no es el punto al que quiero llamar la atención en esta noche. Entonces por eso no quiero desviarme pensando en qué enseñaba Balaam y cuál era su doctrina o cuál es la doctrina de los nicolaitas. Más bien quiero extraer lo que Dios está a través de Jesús acusando de esta iglesia. Y es que aunque la iglesia en el territorio que estaba retenía su nombre y su fe, estaba dejando cultivar al interior de la iglesia unas doctrinas que iban en contra de la palabra de Dios, y que no solamente iban en contra de la palabra de Dios, sino que me llama mucho la atención la palabra que Jesús utiliza acá, diciendo en el versículo 15, retiene la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco esa doctrina. Esta iglesia que se estaba manteniendo firme en medio de este contexto hostil, estaba dejando crecer o se estaba dejando contaminar por doctrinas aborrecibles. Entonces, más allá de dedicar tiempo pensando en quién era Balac y quiénes son los nicolaitas, pensemos en qué aborrece Dios hoy en día. ¿Cuáles son las doctrinas que Dios aborrece hoy en día, que se están predicando y que nosotros hoy podemos estar dejando entrar a la iglesia, más bien? Podríamos mencionar varias, ¿no? Evangelio de prosperidad, identidad de género, todo va a estar bien, tranquilo, eres hijo del rey, te mereces todo, sueña lo que es posible. Machismo, feminismo. Podemos seguir, ¿no? Y la lista es larga. Porque ¿cuál dijo el hermano? Exacto. Entonces, más allá, hermanos, de dedicar tiempo en todos los detalles que hay aquí, que es un estudio muy bueno y de verdad si lo pueden hacer, háganlo. Pero más allá de pensar eso, pensemos en qué es aquello que aborrece Dios hoy en día y que nosotros tal vez, por caer en el afán de ser más atractivos, tal vez a los ojos de afuera, tal vez por preocuparnos por estas 15 bancas que yo veo aquí vacías, o tal vez preocuparnos porque es que somos los mismos y el año pasado éramos los mismos y ahorita empezamos año y sigo viendo las mismas caras. Tal vez preocupados por eso, dejamos el mensaje de lado. Y tal vez empezamos a dejar cultivar en la iglesia doctrinas aborrecibles al nombre del Señor. Tal vez por el afán de que personas conozcan y que personas lleguen, que es una buena motivación,
hemos llegado, mis hermanos, a ser engañados predicando como ya estuvimos estudiando una fe engordada, una fe atractiva, una fe adulterada, una fe que promete cosas que la fe en realidad, la fe genuina, no promete. Y más allá de pensar en lo que estaba pasando en esta iglesia, quisiera que nuestro corazón y nuestra mente estuviera pensando en eso, no solamente en esta prédica, sino a partir de este año. ¿Cómo nosotros podemos dejar entrar muchas veces a la congregación doctrinas que para Dios son aborrecibles? ¿Sí? Y esto, mis hermanos, nos deja a nosotros un precedente, o nos deja a nosotros pensar lo siguiente, y es que una iglesia relevante es una iglesia que en medio del entorno que está, sí incomoda, ¿sí? Que aunque está en medio de este entorno, no negocia las cosas que son doctrina de Cristo, me refiero, no dogmas de iglesia, ¿sí? Porque creo yo que dentro de toda esta diferencia de iglesias que se hacen y todas las diferentes doctrinas que encontramos, estoy seguro que cuando estemos en el cielo nos vamos a sorprender de ver mucha gente allá. Le vamos a decir, venga, usted de verdad está acá. Y esa otra persona me va a decir, uy, yo pensé que usted tampoco iba a estar acá. Porque se ha creado tanta división doctrinal, hermanos. Y no estoy hablando de esos dogmas de iglesias, ¿sí? Porque la palabra del Señor muestra la unidad de la iglesia de Dios. Es decir, la iglesia de Dios es una, ¿sí? Es todo. No es que en las bodas del Cordero Jesús se casa con sus iglesias, se casa con la iglesia, es una sola, ¿sí? ¿Y quiénes la conforman? Los que han creído nuestro Señor Jesucristo, los que han creído en su doctrina de salvación, ellos lo conforman. ¿Y dónde están esas personas que lo conforman? Pues muchas partes. ¿Dónde se congregan? En muchas partes, en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la historia, pero es una unidad. La iglesia del Señor es una unidad. Entonces, más allá de pensar en todo lo que nos separa, en todas las diferencias doctrinales que tenemos, hablo de defender, mis hermanos, y de predicar y de cultivar en nuestro corazón, como esta iglesia, la doctrina de Jesucristo, su evangelio, lo que aprendimos de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador. Escrito está, escrito está. Así como le enseñó a los discípulos, como le enseñó a aquellos viajeros en el camino de Maús. Era necesario que pasaran esas cosas. Ha llegado a ustedes el cumplimiento de esta promesa. Eso, mis hermanos. Atesoremos eso en nuestro corazón y seamos una iglesia que impacta a los demás con ese mensaje, con sus vidas. Y que en medio del territorio enemigo, en medio del territorio de Satanás, se mantiene firme, con un nombre y una fe que salvan vidas. Oremos, hermanos. Padre, aquí está tu iglesia, redimida por tu voluntad, por tu gracia, redimida por el sacrificio de tu Hijo, redimida porque un día la miraste con misericordia, porque un día te dábamos la espalda y, como dices, hablando de Israel, la viste tirada a la orilla del camino, desnuda, herida, desventurada, y le dijiste vive, y la vestiste y la adornaste para ti y la santificaste. Gracias, porque viéndonos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, en nuestra muerte, en nuestra vergüenza, nos dijiste vive. Y nos dice nueva ropa, nueva identidad, nuevo propósito. Y ahora aquí estamos, una iglesia conformada por personas que no son muy profesionales, por personas, Padre, que
son débiles, torpes, incrédulos, que dudamos un montón de veces. Una iglesia conformada con lo vil y menospreciado. Pero que ahora por el sacrificio de tu Hijo hemos sido puestos en grande estima delante de ti. Y se nos ha dado un propósito que queremos cumplir. No solo gozarnos y decir al mundo que somos tu pueblo, que somos un pueblo especial y que tenemos promesas esperando por nosotros, sino una iglesia que también está pensando en aquellos que Satanás tiene en su dominio, que está pensando y es consciente del lugar donde está ubicada, donde mora, que es el lugar donde vive Satanás, que es consciente que está plantada en territorio enemigo y que de allí tiene que empezar a operar, impactar un entorno hostil, reteniendo un nombre, una fe que nos salvó. Ayúdanos, por favor, en ese propósito, porque nos desenfocamos, porque los brazos se cansan, porque los pies ya no quieren seguir caminando, porque nuestra mente se distrae, porque nos confiamos, porque nos olvidamos de quién es el que nos rodea y quién es el que nos acecha. Nos olvidamos de cuál es el suelo que pisa nuestros pies. Y pido que nos ayudes a ser conscientes, a mantenernos firmes, resistiendo al enemigo para que huya de nosotros, a usar la armadura completa de la fe para nuestra batalla espiritual, de estar firmes en nuestra salvación, conociendo la Escritura, andando en justicia, constantes en oración. Ayúdanos, por favor, Padre. Aquí está tu iglesia. Queremos servirte. Aquí están tus santos, tus redimidos para ti. Úsanos como tú quieras. Toma a nuestros miembros para que te glorifiquen y haz tu obra a través de la iglesia en la Alameda. En el nombre de tu Hijo lo pedimos.